Esto es Neumatología, el estudio de la tercera persona de la Santísima Trinidad, su obra y su persona. La verdad fundamental del Espíritu Santo es que Él tiene una personalidad divina. Su personalidad lo hace ser Dios. Quédate en este programa y descubre las grandes riquezas que el Espíritu Santo da a todo ser creado. Neumatología. Bienvenidos. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Neumatología. Y estamos hoy de fiesta. ¿Por qué? Porque vamos a meditar sobre esa persona divina del Espíritu Santo, ese amor del Padre y del Hijo, que procede del Padre y del Hijo. Y es esa persona que nosotros debemos de siempre tenerlo como nuestro amigo, como nuestro guía, como nuestro Dios, como nuestro todo. Es Dios verdadero. Así que en este programa vamos a estar viendo el carisma de discernimiento. Ya hemos estado viendo algún programa atrás lo que es el discernimiento natural, y eso que todos lo tenemos, ¿verdad? El discernimiento natural que se va formando con la experiencia de la vida, y con cada uno de los momentos que vivimos se nos va formando el discernimiento natural. Ya algunos ya lo tienen, sobre todo cuando se estudia, cuando se ha tenido muchas experiencias, pues ya empezamos a discernir lo que es la vida. Ya ha llegado a una edad, pues ya tenemos más discernimiento. Pero nosotros aquí hablamos del carisma de discernimiento, eso que lo encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10, ¿sí? Y también nos dice primera de Tesalonicenses 5:21, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Es un carisma del Espíritu Santo que es muy necesario en este tiempo. ¿Por qué? Porque como nunca tenemos tantas voces, como nunca tenemos tantas manifestaciones extraordinarias, como nunca tenemos tantos milagros que tendremos que usar este don para saber de dónde vienen. Y tantas voces que se alzan y que nos confunden y que en ocasiones son tan tan sutiles y tan atractivas que nos da el deseo de seguirlas. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Satanás está trabajando para que nosotros nos desviemos del camino. El único camino es Jesús. Él lo dirá: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, un camino, solamente un camino que hay que seguir, un camino que hay que caminar para encontrar la vida, para tener vida y vida en abundancia. Y la verdad, no hay otra verdad. La verdad es inmutable, la verdad está aquí. En medio de tantas verdades subjetivas que se alzan en este mundo, hay una verdad que no cambia, una verdad que si ahorita no conocemos, la vamos a conocer el día de nuestra muerte, ¿sí? Y bueno, para eso nosotros necesitamos este don, y lo necesitamos en nuestra vida, y lo necesitamos en las comunidades, y lo necesitamos en nuestro diario vivir, ¿verdad? Hablamos ya del discernimiento natural que también nosotros debemos de formar, y que en ocasiones veíamos en el otro programa que ese discernimiento natural, en muchas ocasiones no podemos fiarnos de él, porque ha sido educado conforme a lo que hemos vivido. Ese discernimiento natural pues ha sido educado con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que aprendemos, y en ocasiones estará errado, ¿sí? Y si nosotros vemos que se une mucho también a la conciencia, pues es que dicen ahora muchos estudiosos, pues si no le haces mal a nadie y tú te sientes bien, hazlo, ¿verdad? Lo importante es que te sientas bien. Oh, sí, Jesucristo se sentía muy bien, ¿verdad? Crucificado. Sí, no, pues en muchas ocasiones no es solamente lo que te haga sentir bien, sino hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no como una regla inconmovible, sino como un deseo de agradarlo, pero sabiendo que Él sabe mejor lo que me conviene. Entonces en muchas ocasiones nosotros tendremos que no hacer nuestra voluntad, y no tanto lo que me gusta, sino lo que es bueno.
Todo me es permitido, dice San Pablo, mas no todo me conviene. Bueno, pues precisamente para eso nosotros necesitamos tanto el discernimiento natural formado según los criterios de Dios, según la experiencia de Dios, la oración continua y el carisma de discernimiento. Eso ya es un don del Espíritu Santo. Y vamos a ver así, muy sencillamente, lo que es el carisma. Dice, el carisma de discernimiento es un don gratuito del Espíritu Santo. Es decir, todos los dones son gratuitos. Por eso se llaman dones, por eso se llaman carismas, porque se nos da gratuitamente. No podemos hacer nada, así podemos disponernos. Hemos dicho durante todos estos programas que podemos disponernos, podemos estar en gracia, podemos orar y pedirlo, pero realmente quien nos lo da y nos lo da libremente es precisamente el Espíritu Santo, el don. Y este don nos da la posibilidad de juzgar sobre el valor de los dones del Espíritu Santo, sobre los espíritus, bueno, o sobre todo sobre el espíritu que hay en la persona. Santo Tomás lo define: claro conocimiento de los secretos del corazón de los demás. Claro conocimiento. Y digo claro conocimiento de los secretos del corazón de los demás. Pero no de una manera que yo pueda conocerlos simplemente por conocer el mal y por saber lo que hay. No, es con un objetivo. Recordemos que cada uno de los carismas se nos ha dado para formación de la comunidad. Formación de la comunidad, para ayuda, para edificación de la comunidad, no para destruir una comunidad, no para destruir una persona, mucho menos para destruir una persona. Se nos da para edificar, ¿sí? Entonces, no solo juzga el estado actual del hermano, sino también sobre la forma acertada en que se debe obrar. Y allí ya entra otros dones. Los dones están entrelazados, los dones tienen sus raíces, cada uno de los carismas, en los dones del Espíritu Santo. Y vuelvo aquí nuevamente a repetir, los carismas y los dones son lo mismo. Pero algunos estudiosos, y eso es muy acertado, le dicen a los dones del Espíritu Santo, los 7 dones que vienen en Isaías 11, le dicen los dones, para referirse a aquellos que vienen de Dios, y que hablando ya de la persona que los tiene, pues ya es una persona santa. Los carismas también vienen de Dios y del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero los carismas son aquellos que vienen en 1 Corintios 12, ¿sí? Varios versículos. Y estos carismas también vienen del Espíritu Santo, mas no quieren decir santidad. Yo puedo tener todos los carismas todos los 9, y además todos los que vienen en la palabra de Dios, no solamente los que vienen en 1 Corintios 12, sino todos los que vienen en la palabra de Dios, carismas, ¿sí? No dones. Y no puedo ser santo. Y no puedo ser santo, ¿verdad? Y puede ser que yo llegue al cielo y el Señor me diga, no te conozco. Y yo le diga, pero si en tu nombre prediqué, en tu nombre expulsé demonios. Y el Señor me dirá, no te conozco. Entonces, nosotros no debemos de decir, pues estoy lleno de carismas, oro y las personas se sanan, ¿verdad? Oro por que las personas se liberen y se liberan. ¿Y mi vida? ¿Verdad? Entonces, pero no por eso nosotros debemos decir, entonces, ¿qué caso tiene? Mejor no los pido, no los edifico, no los hago crecer, no me dispongo para recibirlos. ¿Qué caso tiene si no me van a dar la santidad? Ciertamente, pero allí comienza la santidad. Allí pueden ser un camino muy, muy seguro para la santidad. ¿Por qué? Porque si yo los deseo, entonces en mi corazón están haciendo un deseo de servir. ¿Sí? Y si yo digo, es que yo veo esta necesidad en mi pueblo, en mi comunidad, yo veo tantos enfermos, entonces, Señor, dame el don de sanación, para que de verdad yo pueda orar por tu pueblo y ellos se sanen. Dame el don, Señor, de discernimiento, para que yo pueda de verdad dirigir esta comunidad con acierto. Y así cada uno de los dones podemos estarlos diciendo. Dame el don de lenguas también. Y cada uno de esos carismas, pero yo de antemano sé que los voy a usar para servir. Entonces ya empiezo yo a parecerme a Jesucristo, el cual no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida
por los hermanos, por los demás, ¿sí? Así que, bueno, pues entonces sigamos viendo lo que es este carisma de discernimiento. Es como una iluminación divina o manifestación del Espíritu Santo, por la que una persona conoce cuáles espíritus están motivando o impulsando determinada actuación para proteger del engaño a la comunidad, ¿sí? Es como un mensaje que viene de afuera, no como que surge de la persona misma, se forma súbitamente en la mente, espontáneamente, completo, no depende del esfuerzo, ¿sí? Y eso es real, ¿verdad? En muchas ocasiones, y yo creo que te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, sobre todo en esta manera de orar que tenemos los de renovación, está una asamblea, de pronto una persona empieza a decir una profecía, y hay algo que no te da paz. Algo que no te da paz, ¿verdad? Algo que dices, pues sí, puede ser, pero como que algo no me gusta allí, ¿verdad? Y eso es a veces solamente una sensación, pero en ocasiones dirán, esto no es de Dios. Y no es de Dios porque lo siento, porque Dios me lo está mostrando, no es de Dios. Entonces esta persona tiene el don de discernimiento, el carisma. Voy a estar diciendo don y carisma, ya di la explicación hace un momento. No importa, se puede decir don o carisma, pero a veces voy a decir don, a veces voy a decir carisma, pero me estoy refiriendo a la lista de los 9 carismas que vienen en 1 Corintios 12, ¿sí? Así que esta intuición del Espíritu Santo está como un mensaje súbito, una iluminación divina que me viene a mi vida, es nada más ni nada menos que el Espíritu Santo obrando, el Espíritu Santo diciendo a mi corazón, para bien de la comunidad, qué clase de espíritu se está impulsando a tal persona a hacer tal o cual cosa, a decir tal o cual cosa, ¿sí? Bueno, pues vamos a una pausa y enseguida regresamos en su programa Neumatología. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni Santo Espíritu. Estás escuchando Koinonia Radio. ¿Cómo nace Koinonia Radio? Koinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. Para apoyar a Koinonia Radio, tú puedes ser amigo Koinonia, un pilar o una columna. Entérate cómo. Llama al 622-8962 o visita nuestra página www.tjcatólico.com. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo, pneuma, en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni Santo Espíritu. Estamos de regreso en su programa Neumatología y estamos un poquito meditando sobre lo que es el don de carisma de discernimiento, y veíamos que es para proteger del engaño a la comunidad. ¿Pero en qué sentido? ¿Cómo puede alguien no ayudar a la comunidad? Bueno, recordemos un poquito cada uno de los dones que se nos dan, de los mensajes que Dios nos da. Háblese de un sentir, háblese de una palabra. Bueno, cuando es una palabra no hay ningún problema, ¿verdad? Porque definitivamente es
es la palabra de Dios. Pero aún aquí nosotros podemos manejarla, y fíjense nada más, el padre nos decía, y muy sabiamente el padre Jeff nos hablaba de los hermanos de otras denominaciones que andan por las calles y que se dedican a traer el desconcierto y a atacarte, ¿verdad? A atacar tu fe. Y decía cómo ellos usan la palabra de Dios, y ponía también el ejemplo que cuando es Jesucristo, en el capítulo 4 de San Mateo, cuando es tentado por el diablo, ¿cómo es tentado? Por la palabra de Dios. Él usa la palabra de Dios para tentar a Jesucristo, y él dice que también nuestros hermanos de otras denominaciones van por las calles, por las casas, y usan la palabra de Dios precisamente para meterte en un error, ¿verdad? Para atacarte, para que tú de verdad dudes, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos decir, ¿es que está dando un mensaje con la palabra de Dios? Sí, ciertamente, ¿verdad? Pero yo puedo usar la palabra de Dios también para destruir, ¿verdad? Pongo un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo, no sé, el Señor me está dando este sentir. Tú, fulanito de tal, dice el Señor la palabra, ¿verdad? Voy a venir sobre ti, ya está el hacha puesta en la raíz y te voy a cortar y te voy a arrojar el fuego. Pues ciertamente que es la palabra de Dios, pero ¿cómo la estoy usando? La estoy usando para destruir. Y sobre todo, ¿verdad? Cuando digo el nombre, o en ocasiones digo, es que tú, fulanito de tal, que no sé, estás en rebeldía y no quisiste acogerte, ¿no? Y pues ya todo el mundo sabe, aquel que está en rebeldía, si es una comunidad pequeña, pues ya todo el mundo sabe que está en rebeldía, o a tú, fulanito de tal, que anduviste atrás de una mujer y que tú eres casado, o no sé qué, pues ya todo el mundo sabe lo que pasó. Me refiero a eso. Y la comunidad, ¿cómo queda? Pues por supuesto que queda dañada, porque no ha venido Dios a dañar de esa manera a la comunidad. Yo creo que, no, tampoco digo que no se le debe de decir, pero si yo tengo un sentir, yo no lo debo decir en comunidad. Yo debo de ir personalmente con este hermano y decirle, Señor, me está mostrando esto me está mostrando para ti, ¿sí? Primeramente, ese es el primer paso, pero también puede ser que yo esté engañado, o sobre todo si yo tengo mucho enojo contra este hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque falló. Entonces puede ser que eso esté surgiendo de mi enojo. Así que para no engañar a la comunidad y poder destruirla y poder lastimar a la comunidad, ¿verdad? Porque luego se empieza a dar esa clase de situaciones, y como nadie discierne que no viene de Dios, entonces todo el mundo dice, perfecto, pues entonces yo puedo expresar mi coraje que tengo contra aquella hermana que me cae mal y que habló mal de mí, entonces voy a usar. Pues no. No, por eso es necesario el ministerio de discernimiento, o una persona que discierna si viene ese mensaje del Señor. Sí, entonces vemos que es espontáneo, no depende del esfuerzo. La iniciativa o los conocimientos de la persona no depende de los conocimientos, no depende, sino es un conocimiento que lleva consigo a su propia convicción. No se trata de perspicacia, instinto psicológico o espíritu crítico. No, si eso sucede, no es el carisma. Si tiene, lo que vuelvo a repetir, lo que acabo de decir, si es un espíritu crítico, no es un don del Espíritu Santo. No es un mensaje de Dios, es un mensaje de mi coraje, o de mi perspicacia, o de mi espíritu crítico, ¿sí? Puede venir por medio de visiones, o también por sensaciones o sentimientos agradables o desagradables, ¿sí? Sentimientos agradables, porque en muchas ocasiones va desde precisamente sensaciones, pero en ocasiones, y eso sí, yo creo que lo hemos experimentado todas las personas que estamos cerca del Señor, dolor de cabeza. Cuando te acercas, yo recuerdo que yo iba y a mí me llamaba mucho la atención. Se me pidió en Houston un esposo, le pidió que platicáramos con su esposa. Ella se había pasado con los testigos de Jehová, y bueno, pues yo con mucho gusto lo hice, y cada vez que íbamos y platicábamos, pues yo iba preparada, por supuesto, iba preparada, y usábamos su Biblia, porque ella
ella tenía su Biblia de los Testigos de Jehová. Entonces, pues, cada cosa que íbamos, pues, yo se la rebatía, es decir, con la palabra de Dios, con su Biblia. Y bueno, yo le decía, mira, aquí está cambiado, vámonos al original, y el original es muy parecido a esto, y hasta entrábamos a internet para ver el original, pues, sobre todo el capítulo 1 de San Juan, ¿verdad? Donde dicen ellos, y la palabra era un Dios, no era Dios, era un Dios. Y eso es algo que tienen ellos cambiados. Bueno, total, yo no sé si por el esfuerzo, pero no solamente eso, porque en otras ocasiones he tenido que hacer eso también, sino que es como la presencia del mal. Y a mí me llamó mucho la atención porque yo decía, me doy cuenta de que ellos no tienen a Jesucristo como Dios verdadero. Y dice la palabra de Dios en la primera de San Juan, dice, el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Entonces realmente ellos no tienen a Dios. Y no tienen a Dios porque no han aceptado a Jesucristo como Dios verdadero. Entonces, si no tienen a Dios, ¿a quién tienen? Es especial eso, y es muy delicado, pero es real. Yo cuando me estoy platicando con ella, tienen una enorme barrera, es como una gran fortaleza que se ha puesto en su mente y que no deja entrar la luz. Y porque se lo decía claramente, es que Jesucristo es Dios, aquí dice en la palabra, no, pero es que no, pero por una sola cita bíblica ella en esta persona quería, solamente en esas citas, yo le mostraba muchísimas citas donde dice la palabra de Dios claramente que Jesucristo es Dios, Y ella con una sola cita bíblica, ¿verdad? Cuando dice Jesucristo, ¿verdad? Es que el Padre es mayor que yo, ¿verdad? Es mayor que yo. Pero yo lo que le decía era esto, ¿verdad? Pues claro que en ese momento, cuando Jesucristo se encarnó, por supuesto, dice Filipenses 2 que Él dejó todas las prerrogativas de su divinidad. Por supuesto que en ese momento era menor que el Padre. Pero en ese momento como hombre, después cuando ya regresó a su gloria y se le fue dada su gloria, pues es Dios todopoderoso y no es menor ni para nada. Aquí en la tierra sí, porque Él así lo quiso. No, ahí dice la palabra. Y le mostraba, pero bueno, ya me estoy saliendo del tema, ¿verdad? Entonces, lo que yo salía de allí era con un dolor de cabeza, tremendo, así, no solamente cuando estás cansada, no, muchas veces me he cansado y no tengo dolor de cabeza, no, era sentir la opresión de esa persona, ¿verdad? Y también, y esa era lo mismo una vez que entramos a una tienda del África. Estábamos precisamente en Estados Unidos y mi sobrino nos llevó a una tienda. Más bien fuimos a un mall y estaba una tienda y dice, mire tía, y no sé, íbamos de misiones porque iba otra de mis hermanas, no recuerdo quién iba. Entramos a la tienda, pues una tienda de África. Tuvimos que salirnos de allí porque queríamos vomitar y teníamos un dolor de cabeza tremendo. Y yo me salí y de racito de mí se salieron todos y dice una hermana, dice, ay, qué horrible, tengo un dolor de cabeza muy fuerte y quiero vomitar. Digo, yo también. Pues claro, nuestro espíritu sentía que allí había algo, ¿verdad? La presencia del maligno, puros ídolos del vudú y todo eso que estaban allí, puras cosas, de esas cosas así, una tienda de África, cabezas rarísimas, ídolos raros, demonios ahí, pues claro que íbamos a sentir la presencia del otro, ¿verdad? Pero lo más chistoso, y eso también lo experimenté en una ocasión, es chistoso, pero ellos también sienten la presencia de Dios. Yo me di cuenta, bueno, ya lo sabía, pero nunca me había dado cuenta, en una ocasión que estaban en una fiesta patronal, que estaban unos muchachos, unos pues cholos cantando. Nos pidieron que si podían cantar un canto de rap. Y yo les dije, pues sí los dejamos, pero nada de malas palabras, nada de groserías, y solamente les dimos un número, ¿verdad? Porque bueno, pues a ver si así los jalamos para acá, ¿verdad? Y yo me fui acercando porque dije, voy a ir acercándome allí. Y me puse atrás de una chica de las mismos cholos, ¿verdad? Ella no se dio cuenta que yo estaba atrás. Y de pronto ella empieza a decir, ay, me está doliendo mucho la cabeza, ay, me duele la cabeza, ay, quiero vomitar, no sé por qué. Y entonces yo me quedé así.
¿Estás sintiendo la presencia de Dios en mí? Por supuesto, no porque yo sea alguien muy buena, muy santa, sino, pues comulgo diario, pues ya si no, comulgo diario, bueno, trato de vivir en gracia, de perdido, si no soy santa, al menos trato de vivir en gracia y comulgar. Entonces, ellos también lo sienten. Ellos también sienten la presencia de Dios y les causa en su vida, igual que a nosotros nos causa esa presencia del mal, esa presencia que no sé, esa sensación cuando alguien está hablando y que dices, y no solamente del mal, en muchas ocasiones no solamente será que está siendo dirigido por el mal, Satanás, sino a veces por su propia persona, y tú lo captas y dices, esta persona está hablando en su carne, está hablando en ella, ¿verdad? Y eso es real, ¿sí? Bueno, vamos a seguir hablando más de esto después de esta pausa. Vamos a esta pausa. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni Santo Espíritu. Koinonia Radio, contáctanos. 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos. Y desde el interior de la República, marca 01800-788-7606. Puedes también consultar nuestras páginas www.comunidadcoinonia.com y www.tjcatólico.com. Desde la cuna de la Iglesia. Un programa especial desde Roma para la Arquidiócesis de Tijuana, observando la actualidad a través del mensaje del Papa y de la Santa Sede. En opinión del Padre Israel Ángeles Gil. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Conoce a tu iglesia desde su cuna. Koinonia Radio. Desde la cuna de la iglesia. El servidor de Dios debe brillar por su vida y santidad. Conoce a San Francisco, un santo de ayer y de hoy, y descubre la forma de ser tú también un santo para nuestro tiempo. Escucha todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, San Francisco, un santo de ayer y de hoy, conducido por Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores, por Koinonia Radio y www.tjcatólico.com. Qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. La familia es el cimiento de la humanidad, y los valores del espíritu nos ayudan a que la familia sea semillero de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada, y a la santidad en la vida matrimonial. Conoce más sobre estos temas familiares en Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Coordinado por el Padre Roldán Antonio Sánchez Gamboa. Cada miércoles en punto de las 7 de la tarde, por esta estación. Recuerda, la familia es el cimiento de la humanidad. La familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad. Gracias a ti, somos más los que preferimos la radio con valores y la radio que nos forma como verdaderos católicos. Gracias, Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo, pneuma, en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni Santo Espíritu.
Estamos de regreso en su programa Neumatología y estamos hablando sobre el carisma de discernimiento, y la idea que estábamos viendo es que pues se siente una sensación cuando una persona está impulsada por el espíritu del mal, o también cuando está impulsada por su propia carne. Algo que llama la atención es también en muchas ocasiones, y eso a veces solamente es la sensación de que algo cambió en esa persona. Y también este carisma te lleva a ver cuando una persona que en un tiempo fue una persona convertida, una persona cerca de Dios, una persona que servía al Señor, de pronto dices, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a esta persona? De pronto, no sé, su predicación es vacía, su vida, las palabras y todo ha cambiado. Pues todo esto que nos lleva el Espíritu Santo a conocer y sobre todo a discernir es muy, muy especial y muy necesario en las comunidades. Y debemos de pedirlos. Debemos de pedir ese don en las comunidades, porque es necesario que discernamos, ¿verdad? Cuál es, sobre todo, lo que a la comunidad puede afectar y a las vidas de las personas. Este don del Espíritu permite conocer con certeza si un hecho o emoción proviene o no del Espíritu de Dios. Fíjense, esto es muy importante. Un hecho, ¿qué hecho? ¿Qué hecho? Pues hay ocasiones aún que las señales y prodigios, ¿verdad? no vienen precisamente de Dios, no vienen precisamente de Dios. Y en muchas ocasiones será, no sé, aún una palabra, un don raro, ¿verdad? Hay dones raros, hay dones que, por ejemplo, los dones de que una persona dice, oh, yo tengo el don de ver a Satanás donde está. ¡Ah! Dios santo, y ese es un don, ¿dónde viene? Yo me pregunto dónde viene, porque aquí en la lista de los dones no, y las personas están, pero con una certeza, no, es que esa persona tiene el maligno, y yo me asusto, de verdad, digo, ay, ¿qué es esto? ¿Por qué ella tiene eso, verdad? Claro que quizás lo ve en mí, ¿verdad? Pero no, ella, y mire, esa persona trabaja para el mal, mire. No, estoy viendo a Satanás que está ahí con ella. Y yo, no lo dudo porque cada uno de nosotros, yo creo, ¿verdad? Eso no viene en la palabra ni nada, pero yo creo que tiene, además de un ángel custodio, tiene un demonio custodio que anda a todas partes con uno, ¿verdad? Y yo no lo dudo, pero ese don de verlo viene de Dios, trae paz, edifica su vida, edifica la vida de los demás, simplemente edifica la vida de esa persona al ver el demonio que está allí. Por supuesto que ella empieza a juzgar a la persona, empieza a retirarse de la persona, empieza a criticarla. Entonces, eso no viene de Dios, es un don raro, muy raro, ¿verdad? Que no es de Dios definitivamente. ¿De dónde viene ese don? Pues quién sabe, ahí está el don de discernimiento. Tendremos que ver de dónde viene, ¿sí? Entonces, y tenemos que tener el don de discernimiento para saber si eso viene, porque en muchas ocasiones quizá Dios dé a alguna persona con este don la capacidad de ver y de sentir que ahí está el mal, ¿verdad? Pero no en todas, como estas personas lo ven en todo el mundo, ¿verdad? Salvo, ahora sí que una persona o dos dice, creo que no lo tiene. Y mientras no cambia la actitud con ellas, porque en el momento, y eso me he dado cuenta, el momento que les llama la atención, el momento que les dicen algo, inmediatamente dicen, no, ya lo tiene, ya tiene el mal. Entonces, pues vemos que también Satanás se viste como ángel de luz y también hace dones y prodigios. Hace prodigios. ¿Y por qué? Porque también tiene un poder. Recordemos que Satanás se le dejó su poder como arcángel. Él es un arcángel, un ángel caído. Pero Dios, en su infinita, no sé, en su plan maravilloso, dejó ese poder, se lo dejó. Entonces, en muchas ocasiones hay prodigios que él puede hacer, que hay prodigios que de verdad él puede hacer, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de pedir este don, ¿sí? Dice,
Entre otros, es dado a la comunidad en oración, a fin de discernir las manifestaciones del Espíritu. Es un medio por el que Dios da a conocer el origen de lo que está sucediendo en un grupo, reunión, persona o en el ejercicio de algún carisma. Y esta iluminación se da para provecho del cuerpo de Cristo. Puede darse en forma colectiva, es la más corriente. Al grupo de oración, unido en el Espíritu, siente instintivamente lo que es o no es de Dios. ¿Sí? Esto viene el padre Carlos Aldunate. Padre Aldunate. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, estoy viendo y tomando de verdad a los padres de renovación, ¿sí? Es un cierto instinto sobrenatural que permite sentir la dulce presencia del Espíritu Santo cuando es Él quien actúa, o que experimenta la desazón que produce la presencia del espíritu del mal, pues nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios para reconocer los dones gratuitos, lo que Él nos ha dado. ¿Sí? El espíritu en nosotros reconoce al espíritu al espíritu en el hermano. No se trata de un razonamiento intelectual, según nuestra experiencia previa, sino que más bien es una certeza interior, semejante a la inspiración profética. Se siente en el espíritu que algo es o no es de Dios, ¿sí? Entonces, como vemos, pues esto es algo que nosotros debemos de tener, debemos de pedir, porque es algo sumamente necesario, ¿sí? Y bueno, pues también nosotros podemos ver que el discernimiento es también como un fruto de la caridad. Permanecer en el amor de Jesús significa, entre otras cosas, adquirir experiencia en el ejercicio del discernimiento como ciencia adquirida. También puede ser que nosotros adquiramos, ¿sí? Que es el juicio prudencial recto que nos ponemos acerca de los conflictos interiores de nuestros hermanos, fundado en la palabra de Dios, la doctrina de la Iglesia y nuestra propia experiencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, y es capaz de discernir los pensamientos y los sentimientos del corazón, lo dirá en la carta a los Hebreos, capítulo 4. Conocer vivencialmente la palabra es indispensable para reconocer la mano de Dios en la historia y en los acontecimientos, y para no dejarse imponer las falsas salvaciones que propone el maligno, ¿sí? Es frente a la cruz que se realiza la perfecta discreción de espíritus. Los secretos de los corazones se revelan y que cada uno manifieste allí cuál es el espíritu que lo guía. No es algo solamente que ya lo tengo y que lo voy a vivir siempre. Yo creo que en nuestra vida debe de haber un santo temor cuando tenemos un don, ¿verdad? Primeramente un santo temor porque se nos ha dado gratis y se nos ha dado para el bien de la comunidad. Entonces, ¿qué debo de hacer? Primeramente yo debo de aceptarlo, por supuesto, de aceptarlo. Y de hacer que crezca, formarme en ese don. Si es el don de discernimiento, pues entonces yo tengo que formarme, tengo que leer lo que dice la Iglesia, lo que dice la palabra, lo que dice el magisterio, y tengo que estar orando primeramente con una gran humildad y pidiendo una gran humildad para que yo pueda de verdad siempre usar este don y para bien, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones, si yo tengo un don y si yo de verdad me desvío de la verdad, yo puedo usar ese don para mal. Y yo no dudo que muchas personas tengan un don, pero lo que nosotros en ocasiones vemos y tratamos de explicar es que es un don contaminado. Y en muchas ocasiones, ya lo habíamos dicho anteriormente, los dones se contaminan y se contaminan con la cercanía del mal. Sí, si esta persona tiene ese don de discernimiento, ¿verdad? Y ese carisma de discernimiento y por ejemplo empieza a ir con los espiritistas, empieza a jugar la ouija, que se me hace especial, pero puede darse, ¿verdad? O empieza en su corazón a tener una gran soberbia, un gran orgullo, ¿verdad? Y empieza a creerse más que los demás. Entonces, ese don se empieza a contaminar. Y ahí está, este don, ahí está. Más, sin embargo, yo puedo usarlo mal. Recuerdo muy bien de una persona también que ella tenía ese don. No sé si era el don de discernimiento, tenía un don X, ¿verdad? De visión. Y
ella, en una ocasión, el Señor le dijo, ella decía que el Señor le había dicho, mira, ellos están en pecado. Y la llevó esta persona a ver a las personas en el acto del pecado. Y ella fue testigo de ese acto, del pecado. Y el Señor se lo estaba diciendo, mira, ¿ya ves cómo están en pecado? En este momento están en pecado, están haciendo esto y esto y esto. Y le mostró todo lo que estaban haciendo, cosas muy impuras, ¿verdad? Y salió cierto. Entonces todo el mundo dijo, no, pues entonces sí es un don de Dios, porque salió cierto. ¿Es un don de Dios? Quizás es un don de Dios, pero está contaminado. Porque volvemos a lo mismo, volvemos al principio. El don se hace para edificar a la persona, se hace para edificar a la comunidad. Y eso no estaban edificando porque eran parte de la comunidad. Estas personas no estaban edificando a la persona porque ella empezó a juzgarlos, empezó a retirarse de ellos, empezó a criticarlos, empezó a decir ellos están en pecado. Entonces, ¿qué frutos son esos? ¿Frutos del Espíritu Santo? Para nada. Así que en ocasiones esos dones pueden estar contaminados. ¿Y qué hay que hacer cuando un don está contaminado? Que yo me doy cuenta que un hermano o una hermana tiene un don contaminado, o yo mismo me doy cuenta, Dios me permite en su infinita misericordia ver que el don que yo tengo está contaminado. Yo debo de dejar de usarlo, de dejar a un tiempo, ¿verdad? De no abrirme a esas visiones, no abrirme a esas profecías, no abrirme a nada de eso y orar o pedir a alguien que ore por mí para que el Señor pues purifique ese don, pero sobre todo se va a purificar pues también con mucha humildad, con mucha oración, con mucha entrega y en ese tiempo pues no abrirme a ese don. ¿Sí? Bueno, vamos a otra pausa y enseguida regresamos. No se vayan. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni, Santo Espíritu. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural. De venta en Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. ¿Quieres llevar a todas partes la programación de Koinonia Media? Adquiere tu tablet con la aplicación incluida para ver nuestra programación. Tablet de 7 pulgadas, Android 4, memoria de 4 GB y doble cámara frontal y trasera. Pídela, tenemos una para ti. Marca al 622-8962. Costo por tablet $125. Tablet Koinonia. Incluye aplicaciones para ver nuestra programación. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo, pneuma, en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni, Santo Espíritu.
Bueno, estamos en su programa Neumatología y estamos un poquito meditando sobre el carisma de discernimiento. Y bueno, pues ya estamos llegando al final de este programa y también de esta pequeña meditación, ¿sí? Es importante que aquella persona, perdón, que Dios le ha dado ese carisma, debe tener en cuenta que es un carisma que es frente a la cruz que se realiza la perfecta discreción o discernimiento. Es frente a la cruz, es decir, es junto a una vida abnegada, a una vida de Dios, ¿sí? Los secretos de los corazones se revelan y a cada uno manifiestan allí cuál es el espíritu que lo guía, pero frente a una cruz, de frente al Señor, de frente a Dios, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta, sobre todo, si yo creo que el Señor me ha dado este don del Espíritu Santo, este carisma, pues entonces yo debo de tener en cuenta que es frente a la cruz, en lo cual yo debo de llevar a cabo este don, este carisma, ¿sí? Bueno, seguimos un poquito con esto, dice, nosotros debemos de tener, aquellos que creen o que creemos que tenemos el don de discernimiento, yo debo de muy seguido, hacer un examen de mis motivaciones, ¿sí? De mis motivaciones profundas, de mi conducta, de mi análisis de mis proyectos de vida personal, de mis inclinaciones y sobre todo una meditación de verdad seria de la palabra de Dios, una comunicación fraterna con los otros. Es un ejercicio de fe, una experiencia religiosa, una experiencia eclesial. Así que yo debo de estar siempre revisando mis motivaciones. Es más, yo me atrevo a decir que si yo tengo algo contra una persona, y si Dios me da un mensaje, bueno, no solamente en don de discernimiento, sino, no sé, un mensaje que vaya en contra de esa persona, yo debo de poner en tela de juicio lo que yo estoy diciendo. Y entonces el don de discernimiento también es aplicable a mí mismo. Y yo creo que si cuando yo tengo ese don, lo primero que voy a discernir es mi propia vida, es mis propios dones y aún ese don de discernimiento. Entonces, como vemos, todo es un círculo maravilloso, un círculo donde Dios comienza un tiempo de gracia, una gracia especial, y entonces va muchas cosas, no solamente para el bien de la comunidad, sino para mi bien. Así que este don de discernimiento también es para mí. Sí, es muy difícil sostener la infalibilidad de ciertas inspiraciones internas, ni siquiera cuando solo pueden prevenir de Dios. Claro que no, nadie es infalible. En este don, en el don de discernimiento, no puede ser. Es que esta persona tiene el don de discernimiento y no falla. Pues claro que no. Habrá momentos que si yo no examino mis motivaciones, puede ser que yo tenga una motivación oculta, un coraje contra esa persona, y entonces yo esté de verdad diciendo, no, esa persona, esto que está diciendo no viene de Dios, viene no sé dónde, pero no viene de Dios, ¿verdad? O que el Señor me está hablando fuertemente, me está diciendo, es que tú tienes que convertirte, tú tienes que hacer esto. Ay, no viene de Dios, ¿verdad? Muchas otras situaciones yo puedo ver que las experiencias que yo tenga de Dios serán exactamente eso, ¿verdad? Lo que yo he vivido y sobre todo lo que viene de la meditación de la palabra de Dios. Entonces ¿con qué tengo que estar llenando mi mente, mi espíritu? ¿Con qué tengo que estar llenando mi corazón? Todo eso, pues con la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios me va a dar las herramientas. Yo ya tengo el carisma, si Dios me ha dado la gracia de que me ha dado el carisma de discernimiento, ya tengo el carisma. Pero ¿cuáles son las herramientas? Pues la palabra de Dios. La palabra de Dios, para que yo poco a poco vaya reconociendo la voz del pastor. Como ciertamente que es un don y que va a llegar a mí, pero si yo lo hago crecer, si yo lo formo, si yo cada día de verdad estoy formando este don, este carisma, entonces de mí dirá el Señor, siervo bueno y fiel. Ha sido bueno y fiel en lo poco, ven que al frente de lo mucho
te voy a poner. Y entonces vemos que entonces viene a ser algo muy, muy bueno para mí, ¿sí? Entonces, bueno, podemos ver algunas de las citas bíblicas. Romanos 8:13, bueno, perdón, del 5, Romanos 8:5, que dice en Romanos 8:5, efectivamente, los que viven según la carne desean lo carnal, mas los que viven según el Espíritu, lo espiritual, ¿sí? ¿Sí? Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también vida a vuestros cuerpos mortales. Bueno, es todo casi todo la primera parte del capítulo 8 de la carta a los Romanos, ¿sí? Y sigue diciendo, pues las tendencias de la carne son muerte, mas las del Espíritu, vida y paz. Ya que las tendencias de la carne llevan al odio de Dios, no se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden someterse, ¿sí?, a la ley de Dios. Así, dice, así los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, ¿sí? Entonces, todos los frutos de la carne, pues, son muy, muy conocidos, ¿sí? Bueno, también tenemos otra cita bíblica en la carta a los Efesios, capítulo 5:8, y dice así, carta a los Efesios, capítulo 5:8, porque en otro tiempo fuisteis tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, vivid como hijos de la luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen lo que agrada a Dios y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien denúncienlas. Solo en mencionar las cosas que hacen ocultamente da vergüenza, pues al ser denunciados salen a la luz, pues todo lo que queda manifiesto en la luz. Por eso dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te iluminará Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Verdad? Entonces vemos cómo este carisma debe de estar formado, debe de estar, aparte de que ya es un don de Dios, yo debo de acrecentarlo cada día, ¿verdad?, poniéndolo a trabajar, ¿verdad?, orando sobre este carisma, entregándosele al Señor y diciéndole, Señor, aquí está esto que tú mismo me has dado, yo quiero ofrecértelo a ti y quiero que esto sea para tu gloria y quiero que esto sea para el bien de mis hermanos. Y yo creo que el Señor nos va a dar con esta petición todo lo que necesitamos, sobre todo su gracia y pues su Espíritu Santo, ¿verdad? Pues bueno, yo quiero tomar estos minutitos que aún nos quedan del programa Neumatología. Bueno, terminamos ya lo que es este don, este carisma de discernimiento, ¿sí? Pero definitivamente, bueno, hay una cita de un número, Presbyterorum Ordinis, Presbyterorum Ordinis, usando del mundo como si no lo usaran. Llegarán a aquella libertad por la que, libres de todo cuidado desordenado, se tornen dóciles para oír la voz de Dios en la vida cotidiana. De esta libertad y docilidad nace la discreción espiritual por la que se halla la rectitud en el mundo y los bienes terrenos, ¿sí? Pues bueno, la Iglesia nos forma también en este don, en este carisma. Pero pidámoslo porque es sumamente necesario en nuestras comunidades y en nuestra vida. Y quiero tomar estos minutitos que me quedan, pues para pedirles su ayuda. No hemos salido de la deuda. Apenas dimos un adelanto para que nos permitan seguir en la radio. Pero esto no se ha solucionado. Realmente dentro de unos días, meses, semanas, vamos a estar en la misma situación. Entonces, aquí la situación es ponerle una solución. Y la solución es que nosotros mismos decidamos estar ayudando. Lo que pocos dan, pues es muy poco. Pero si muchos dan poco, es mucho. Yo no te estoy pidiendo, no estamos pidiendo que des más de lo que tú puedas dar, ¿verdad? Pero sí que des lo que puedas, ¿verdad? Si tú puedes dar un peso diario, pues da un peso diario. Si tú puedes dar 5 pesos diarios, pues da 5 pesos diarios. Lo que tú puedes dar, si tú puedes dar muchísimo dinero, si tú puedes decir, no, pues yo tengo tanto dinero que compro una estación para que ustedes prediquen la palabra de Dios, pues entonces hazlo
hazlo, ¿verdad? Pero la medida que tú puedas, la medida que sea tu posibilidad, ayúdanos para que Radio Coinonía siga adelante. Tenemos muchas actividades, pero sobre todo pues te tenemos a ti, y tú en ese momento tú puedes llamar para decir, yo quiero ser amigo Coinonía, apúntenme y cada mes yo voy a estar dando mis 3.50 diarios. Y te puedes llamar aquí al teléfono buscando al hermano Javier Moriel o la hermana Araceli. Y tú puedes buscar a cualquiera de estos o a la hermana Marisela y puedes decirle, apúnteme como amigo Coinonía. Voy a estar dando tanto dinero cada semana. Sí, así que, ¿y qué otras maneras tenemos para ayudarnos? Pues tenemos lo que es el folleto de la palabra eucarística. Ese folleto, pues tú puedes también hablar y decir, a mí mándenmelo. Yo vivo en Estados Unidos y yo me comprometo a acomodar 5 o 10, los que tú quieras. Mándenmelos y yo ya tomo una pequeña donación de ellos y se las mando. Entonces, tú, como elijas ayudarnos, tú puedes hacerlo. Lo que sí es que necesitamos de tu ayuda para continuar, para seguir adelante, ¿sí? Pues hemos llegado al final de este programa. Les deseamos todo el bien en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, que les dice, Dios les bendiga. El programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad, por hoy termina. Te invitamos a escucharnos por esta estación. El ser hecho de barro se transforma en un ser viviente cuando el Creador sopla sobre su nariz aliento de vida. Gracias por tu sintonía y hasta la próxima emisión. No hay una distinción esencial entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, porque solo hay un Espíritu Santo. Un Espíritu Santo. Estás escuchando